Muy bien, hoy vamos a continuar el estudio del campo eléctrico. En la clase anterior estuvimos viendo un poco la definición del campo debido a una carga puntual y debido a un grupo de cargas. Y hoy vamos a iniciar con algunas aplicaciones. Vamos a separar en 3 sesiones estos problemas de campo, particularmente porque primero vamos a ver los problemas relacionados con el campo eléctrico debido a cargas puntuales, ya sea una carga o un grupo de cargas. Luego vamos a ver los problemas relacionados con la distribución de carga, ya sea en líneas, en anillos, una distribución lineal. Y finalmente lo que vamos a ver es el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Entonces, esa va a ser la separación que haremos de los problemas de campo eléctrico. Muy bien, entonces en principio vamos a trabajar con 2 cargas. Tengo 2 cargas en este caso, una carga puntual con un valor de -4 nanocoulomb, que está ubicado en un punto, mientras que una segunda carga está ubicada en otro punto, nada más que esta es positiva. Y me piden calcular la magnitud y la dirección del campo eléctrico neto en el origen debido a estas 2 cargas puntuales. Entonces, pues simplemente en este caso lo que voy a hacer es hacer una gráfica, sistema coordenado, y voy a ubicar particularmente las 2 cargas. Entonces, la primera carga dice que está a una coordenada en X de 0.6 y en Y de 0.8. Vamos a decir que aquí es 0.6, 0.600, y vamos a decir que es por acá más o menos 0.800. De manera entonces que la primera carga, la carga positiva, está ubicada aquí. Esta va a ser Q1, tiene un valor de -4. Perdón, esta es negativa. Entonces, buscarla en otro color. Esta es negativa. Será -4 nanocoulomb. Y exactamente debajo de ella, sobre el eje Y, está la segunda carga, que es de 6 nanocoulomb. Exactamente. Esta es Q2, 6 nanocoulombs. Muy bien, entonces yo ando buscando cuál es el campo eléctrico en el origen, o sea, en este punto P. Bueno, lo primero que debo de hacer es reconocer cuáles son los signos de las cargas. En la clase anterior hablamos de que las cargas positivas eran fuentes de campo, es decir, que las líneas de campo salían radialmente de ellas, y que las cargas negativas eran sumideros o puntos donde convergen las líneas de campo, es decir, que las líneas de campo van hacia la carga. Por lo tanto, en P yo voy a tener 2 vectores. Uno es el vector que proviene de la carga 2 y este va a venir hacia la derecha, P2. Recuerde que de las cargas positivas salen radialmente líneas de campo hacia afuera. Entonces, proyectada en el punto P, esa línea va dirigida hacia la izquierda. Y en el caso de la carga 1, que es una carga negativa, lo mismo, dibujo un vector que va hacia la carga en la línea que las une. Así que esta sería la carga o el campo
1, el campo 1. Ok, entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es encontrar un vector resultante de la suma de estos dos vectores. De ese vector resultante, pues va a ser un vector, pues no sé exactamente dónde, pero sí sé que va a estar entre los dos vectores. Este va a ser el campo resultante en el punto P. Entonces, lo que yo ando buscando es la magnitud de EP y la dirección. Entonces, EP, el campo en el punto P, es la sumatoria vectorial del campo 1 más el campo 2. Eso quiere decir, si lo pongo en forma vertical, que el campo 1 va a tener una componente en X y una componente en Y. Lo mismo para el campo 2. Una componente del campo 2 en X más una componente del campo 2 en Y. Así que yo puedo sumar estos vectores de forma vertical, como lo tengo escrito aquí, las X con las X, las Y con las Y, y esto me va a dar el vector resultante en P. Así que simplemente va a ser la suma de la componente en X del campo 1, suma toda en dirección de X, más la suma de la componente en Y del 1, más la componente en Y del 2. Listo. Entonces, esto es lo que debo de hacer. La primera componente necesito, si ustedes se fijan, necesito encontrar un ángulo. Es este ángulo sobre el que está el vector E1. Este ángulo se puede encontrar a partir de la proyección de esa línea sobre la carga 1. Básicamente ahí lo que se logra ver es que se va a formar un triángulo rectángulo entre el punto P, la carga 2 y la carga 1. Entonces me va a formar el ángulo θ. Y de paso puedo encontrar la distancia que existe entre el punto P y la carga 1, que también lo necesito para encontrar la magnitud. Ok, entonces, las magnitudes se encuentran de la siguiente manera. E1, pues sería, por la definición del campo eléctrico debido a una carga puntual, es la constante eléctrica por la carga 1 por R1 al cuadrado. La constante eléctrica, recordamos que es 8.98 por 10 a la 9. Voy a poner las unidades por espacio, pero recuerde que es newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Y la carga, en este caso la carga 1, es la carga de 4 nanocoulombs. Aquí no ponemos el signo porque ya lo incluí. Ya lo incluí en la dirección del vector. Por la distancia al cuadrado. Esa es la distancia que ando buscando. Esa distancia busco. Y E2 es lo mismo. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Recuerde que esta es la fórmula para encontrar la carga, el campo, perdón, debido a una carga puntual. Aquí sería 8.98 por 10 a la 9
Y ahora la segunda carga, que es de 6 nanocoulombs. Dividido entre la distancia, esa sí la conozco porque es la distancia entre la carga 2 y el punto P, que es la coordenada en X de la carga 2, 0.600 metros al cuadrado. Muy bien, entonces necesito dos cosas. Hacer esto para acá, para poner las respuestas. Necesito encontrar entonces ese valor de R. Para ese valor de R, pues voy a plantear el triángulo que se forma. Es un triángulo que se forma entre es un triángulo que se forma entre las dos cargas y el punto P. Este es el ángulo, esto es R1 para mí. Esto es 0.800 metros y esto es 0.600 metros. De manera que R1 es la raíz de 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. A ver si me ayudan con ese cálculo. Y a mí me dio a 1 ingeniero. 1, ¿verdad? Así es. 1 metro. Muy bien. Ahora, otra cosa que necesito, eso va a ser para calcular las componentes, es el ángulo θ que hay ahí. Voy a usar la tangente inversa. Sería de 0.8 entre 0.6. A ver cuánto da ese ángulo. Me dio a 53.13. 53 puntos. 13. 13. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces voy a sustituir el metro aquí. Dígame. Tiene que ser en radianes. Tiene que ser en radianes. No, no. Está bien en grados. Sí, sí. Si quiere trabajar en radianes, está bien. Pero la calculadora, yo prefiero trabajar esto en grados. A ver, ¿cuánto dan los campos? Las magnitudes de los campos. A mí E2 me dio 149.66. E2, 67. 149.7 67. newtons por coulomb. ¿Y E1? ¿Cuánto da E1? Me dio a 35.92. 35.92. ¿Están de acuerdo los demás con estos resultados? Confirmen que está bien, que eso les dio a ustedes. A mí sí me dio eso. Ok. Muy bien, entonces ahora retomo el campo en el punto P.
Entonces, el campo en el punto P, como vimos antes, va a ser la sumatoria de la componente en X del campo 1, es decir, 35.92 por el coseno de 53.13. Esa es la componente. Esta es E1X más la componente, voy a mover esto un poco, la componente E2X, que sería 149.7 por el coseno, en este caso, el vector 2 va exactamente sobre el eje de las X negativas, así que sería 180 grados. Este sería el campo o la componente en X del campo 2. Todo esto va en la dirección de X. Más, ahora las componentes en Y. En Y tendría 35.92 por el seno de 53.13 más 149.7 por el seno de 180 grados. Esta sería la componente 1 en Y, la componente del campo 2 en Y. Y pues aquí estos yo sé que me va a dar 0. Entonces prácticamente solo me va a quedar la de X y una en Y. A ver, si me ayudan con la suma del primero, sería 35.92 por el coseno de 53.13 más 149.7 por el coseno de 180, que es menos 1. ¿Cuánto da eso? Negativo 128.14.15. Menos 128.15 Sí. en X. Y en Y sería 35.92 por el seno de 53.13. Eso es 28.70. 28.74. Ok. ¿Confirmen los demás estos resultados? A mí me dio igual, ingeniero. Muy bien. Igual. Entonces ya tengo el campo. Ese es el campo resultante en el punto P. Es este vector que tengo justamente aquí a la izquierda. Pero a mí me piden, o sea, lo que acabo de encontrar es el vector de campo eléctrico neto. Pero me están pidiendo la magnitud y la dirección. Entonces lo que tengo que hacer es escribir el vector en forma de magnitud y dirección. La magnitud viene a partir de la identidad pitagórica, que sería menos 128.15 al cuadrado más 28.74 al cuadrado. Y el ángulo θ sería tangente inverso de 28.74 menos 128.15, el cual nos va a dar un número negativo
porque el vector está en el segundo cuadrante. Así que va a ser medido a partir del eje X negativo. A ver si me ayudan con los resultados. La magnitud dio 131.33. 131.3 newtons por coulomb. ¿Y el ángulo? Negativo 12.64. 12.6. Entonces aquí hago un comentario. Medido desde menos X. Listo, entonces eso corresponde exactamente con lo que yo tenía dibujado ya aquí. Es un vector que está en el segundo cuadrante a 12.6 grados de forma horaria a partir del eje menos X. Bien, entonces aquí la idea con este problema simplemente era que repasáramos. Si se fijan, se parece mucho a los problemas que resolvimos la semana pasada para fuerza eléctrica. En este caso, me van a pedir para una distribución de cargas el campo en un punto dado. Entonces yo debo de encontrar cuál es la contribución al campo que realiza cada una de las cargas de acuerdo a su signo. Las cargas positivas son fuentes de campo, es decir, las líneas de campo salen radialmente de él, y la carga positiva y la carga negativa es un sumidero, ¿no? Entonces, para que veamos un poco esto, vamos a ver una simulación, que vean qué es lo que está pasando realmente. Voy a tratar de poner más o menos la misma configuración. En el enunciado. Ok, la carga 1, vamos a ponerla de diferentes polos. Y diferentes polos. La carga 1, que es la que está arriba, tiene un valor de carga de 4, negativo 4 nanocoulombs. Entonces, esta sería la de arriba. Y la de abajo tiene un valor de 6 positivo. Bueno, no puedo poner exactamente los valores aquí. Entonces, más o menos voy a hacer una aproximación, ¿verdad? Entonces, esta estaba para 4. La voy a poner en 2. Y esta la voy a poner en 4. Más o menos. Solo quiero que visualicen lo que estamos encontrando. Entonces, no es exactamente la situación, ¿verdad? Pero más o menos los órdenes de magnitud son iguales y los signos de las cargas son iguales. Lo único que va a pasar de diferente es que, pues, como me hace falta agregarle un poco de carga a cada una, entonces van a haber más líneas de campo, pero el comportamiento de las líneas va a ser similar. Entonces voy a hacer una captura de esto y me lo voy a llevar allá a los apuntes. Okay. Y quiero que entiendan qué fue lo que acabo de encontrar. Vamos a ponerlo por acá. Es esto. Esto es lo que acabo de encontrar, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no dibuje todas las líneas de campo no quiere decir que no estén. Lo único es que a mí solo me interesan en el punto P. Entonces voy a imaginar que por acá, voy a usar
un color, este color. Se puede imaginar que acá está pasando el eje X, que tal vez no me va a quedar lo más preciso posible, pero más o menos así. Y pues digamos que por acá tendría el eje Y. Este sería el eje X, tal vez queda un poco chueco, pero bueno, creo que se entiende la idea. Entonces, lo que yo estoy encontrando, si este es el origen, estoy encontrando justamente este vector. Este es el punto P. Entonces, ahí uno entiende realmente que están las otras líneas de campo. Esto es un dipolo, ¿no? Y están todas las líneas de campo que pueden haber en el espacio debido a ese dipolo. Pero a mí solo me interesa aquella que está pasando exactamente por el punto P. Entonces, eso es lo que acabo de encontrar. Acabo de encontrar ese vector que está ahí. Es la misma situación que tengo aquí, nada más que aquí yo no representé todas las líneas de campo porque pues es bastante impráctico en un ejercicio siempre estar haciendo todas las líneas de campo, así que yo solo voy a estudiar las dos que están en ese punto. Entonces, en un punto dado, yo voy a tener dos, en este caso dos, porque solo hay dos cargas, pero si hubieran tres, cuatro cargas, entonces tendría la misma cantidad de campos en ese punto. Entonces voy a tener dos vectores, uno debido a la carga positiva y otro debido a la carga negativa. Entonces, el que yo voy a ver cuando tenga la línea de campo es el resultante de la suma. Entonces aquí, donde yo estoy, voy a tener dos componentes. Una componente que va a ser esta de acá, que sería la componente debido a la carga, y voy a tener otra que va a venir para acá. Entonces la línea de campo es el resultante de los dos vectores en ese punto. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Espero que sí. Espero que ese silencio es porque sea demasiado fácil y Ingeniero, hasta les da pereza contestar. Dígame. el que no me queda claro a mí es ese análisis de los campos, porque se sabe si sale o entra. No entendí esa parte. ¿Por qué se sabe si? Ah, ok. No, porque bueno, es un razonamiento muy simple, ¿no? O sea, simplemente hay que ver la fórmula. ¿Qué es el campo? El campo debido a una carga es, voy a escribir solo K, no voy a poner toda la constante. Es la carga entre R cuadrado, ¿no? Entonces usted tiene la carga aquí y usted tiene un punto P aquí, donde si usted los une mediante una línea, entonces este va a ser el vector R, vector radial. Entonces yo sé que este vector o este campo viene en la dirección radial. Ahora, ¿cómo sé para dónde va el campo? O sea, sé que va radial o antirradial. Solo hay dos maneras. Porque R está al cuadrado. Y como R está al cuadrado es positivo. R es la distancia que hay entre Q y P. Q también es positivo. Tanto tanto K como R al cuadrado son positivos. Entonces, el único que a mí me puede decir dónde o en qué dirección va es la carga. Si la carga es positiva, entonces quiere decir que el vector me va a quedar positivo R. Entonces quiere decir que la línea de campo va para acá, en positivo R, o sea, es paralelo al vector R. Este sería el campo si Q es positivo. Si Q es negativo,
Entonces lo que me queda es negativo R. Entonces quiere decir que va antiparalelo al vector R. O sea, viene para acá. Y así se sabe, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos ya en un problema práctico es que desde antes, por eso fíjense que yo cuando resolví el problema, desde el inicio, yo reconocí los signos de las cargas. Entonces yo ya puse la dirección. Miren, en el caso de la negativa, ya puse que va hacia la carga y en el caso de la positiva, ya puse que va hacia la carga. O sea, en el caso 1 va antirradial y en el caso 2 va radial. Entonces, como yo ya puse la dirección, entonces obviamente cuando yo hago los cálculos, ya no pongo el signo, porque si meto el signo ahí, entonces estoy cometiendo un error porque ya incluí el signo antes y lo vuelvo a meter, entonces es como multiplicar menos por menos en el caso de la carga negativa. Entonces lo que hacemos por referencia siempre es hacer la gráfica primero para que ya a la hora de calcular las magnitudes yo no tenga que meter los signos, simplemente ponga las barras de valor absoluto. ¿Quedó claro con esa explicación? ¿Por qué van en esas direcciones los campos? Sí, ingeniero, sí, sí. La verdad quedó bien claro. Excelente. Ahí va. Ese es el sentido, ¿no? Ahora, cuidado con esto que le digo del signo, ¿verdad? No vaya a meter el signo en los cálculos porque cuando ya uno pone el vector, ya va incluido ahí. Entonces, por eso uno dibuja los vectores antes. Ya ahí incluyó el signo. Muy bien. Entonces, hagamos un segundo problema donde nosotros vamos a usar estas ideas también y se parece bastante a uno que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos un problema en el cual teníamos que calcular o encontrar un punto donde yo iba a colocar una tercera carga de manera que la fuerza eléctrica sobre esa tercera carga debido a otras dos fuera cero. Entonces algo parecido a lo que quiero hacer aquí. Lo que quiero hacer aquí es calcular cuál es o dónde hay un punto en la vecindad de un dipolo. También aquí tengo otra vez un dipolo. Donde hay un punto que tenga campo eléctrico resultante cero. Y que luego pues haga un dibujo, un esquema de las líneas de fuerza, o sea, de las líneas de campo. Muy bien, entonces voy a hacer similar al problema de la semana pasada. Lo que voy a hacer es separar en tres regiones diferentes la vecindad de las cargas. No voy a considerar ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni detrás de las cargas. Porque eso implicaría que si yo coloco el punto en esos lados, voy a tener que trabajar con tanto componentes en X como componentes en Y. Entonces, probablemente cuando yo plantee las ecuaciones, no me va a quedar una solución fácil o no me va a quedar una solución analítica para el problema. Va a ser algo más difícil de resolver. Probablemente me van a quedar unos ángulos ahí que como yo no voy a poder determinarlo, entonces la cosa se va a poner complicada. Entonces, aunque el problema no lo diga, pero siempre que nos planteen un problema como este, recuerde que siempre esos puntos de interés son aquellos puntos que están sobre la línea que une a las cargas. O sea que solo hay tres posibilidades. Voy a dibujar la línea aquí. Solo hay tres posibilidades. Entonces, una es que el punto P esté a la izquierda. Esté aquí. P. Esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que el punto esté entre las cargas. Lo voy a poner aquí. Y la tercera posibilidad es que esté a la derecha de las cargas. O sea, que esté aquí. Entonces, yo voy a separar cada análisis y voy a ver realmente dónde es viable que esté ese punto. Para eso, pues obviamente tengo que plantear una ecuación. Esa ecuación me tiene que dar a mí la idea de
si se puede o no se puede. Muy bien, entonces vamos a empezar con el punto a la izquierda. Voy a agarrar otra vez esa imagen. Entonces, el punto está a la izquierda. El punto está a la izquierda. Entonces, sobre ese punto actúan dos vectores de campo, similar a como lo hicimos en el problema anterior. Hay un campo debido a la carga, le voy a llamar a esta la carga Q1 y a esta la carga Q2. No sé si así lo llamo, no le pone ningún nombre el enunciado. Entonces esa va a ser la carga debido, la carga del punto 1 sería, o de la carga 1 sería menos 5Q. Q es una variable cualquiera, ¿verdad? Es decir, Q es una carga, ¿no? Podría ser 10, 20, menos 10, menos 20, microcolumns, nanocolumns, el valor que usted quiera. Y en lugar de usar valores numéricos, pues usamos un símbolo. Quiere decir que Q es un símbolo, una variable. Muy bien, entonces, la carga 1, al ser negativa, eso es una cosa también que no lo dice el problema, ¿verdad? Pero voy a asumir que Q, para propósitos prácticos, voy a asumir que Q es mayor que 0. Porque si Q es menor que 0, entonces eso haría que al multiplicar menos 5 por Q, eso me daría positivo. Y al multiplicar más 2 por Q, eso me daría negativo. Entonces, no tiene sentido. Entonces voy a asumir que es positivo. Entonces, la carga 1 me genera un campo negativo. Por lo tanto, el campo es hacia la carga. O sea, va hacia la derecha. Este sería E1. Y la carga 2 es carga positiva. Por lo tanto, me genera un campo que va en esta dirección. Este sería E2. Muy bien, entonces lo que yo quiero encontrar es dónde está ese punto, bajo la condición de que el campo en ese punto es 0. Por lo tanto, la suma vectorial de los dos campos debe de ser igual a 0. Cuando me refiero a 0, pues esto es un vector, ¿no? Cuando me refiero a 0, significa 0 en X más 0 en Y. Es el vector 0. Muchas veces esto se suele escribir así, vector 0. Ok, entonces, pero yo me quito esa posibilidad de que las componentes en Y del momento que lo estoy poniendo sobre la línea que los une. Entonces no me tengo que preocupar por sumar componentes en Y. Esto solo tiene componentes en X. Entonces, eso me va a conducir a que E1, la magnitud de E1 por el coseno de 0 grados, esto es en la dirección de X, esa es la componente en X del vector 1, más E2, que es la magnitud del campo 2, por el coseno de 180, también en la dirección de X, me tiene que dar 0X. Entonces recordamos, el E1, que es la magnitud, para una carga puntual se encuentra como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga 1 entre la distancia, ¿no? Entonces la distancia tiene que ser la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P. Esa distancia yo no la conozco. Precisamente es lo que busco. ¿Dónde está ese punto? Entonces le voy a poner X. De tal manera entonces que la distancia entre el punto P y la carga 1 es X. Así que aquí me quedaría X al cuadrado. Y luego me queda
más, porque el coseno de 0 es 1, entonces me queda ahí positivo, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga 2 entre la distancia que hay desde el punto P hasta la carga 2. El punto P está a una distancia X de la carga 1 y la carga 1 a la carga 2 está a una distancia A. Por lo tanto, el punto P a la carga 2 está a una distancia X más A. Entonces aquí tendría X más A al cuadrado igual a 0. Ya sustituyendo, entonces esto, pues bueno, aquí se me van a cancelar las constantes. Ya no las voy a poner. Y aquí solo me va a quedar la carga 1, que la carga 1 es 5Q entre X cuadrado. Aquí me faltó un signo menos, porque el coseno de 180 es menos 1, entonces es menos ahí. Y la carga 2 es de 2Q. Aquí es donde les digo que no vayan a cometer el error de que si ustedes ya incluyeron los signos a la hora de dibujar los vectores, o sea, el hecho de que yo haya puesto que el vector E1 va hacia la derecha y que el vector E2 va hacia la izquierda, es porque ya hice el análisis de a partir de qué carga proviene ese campo, si es una carga positiva o una carga negativa. Si usted viene y aquí cuando está sustituyendo las cargas, le pone que Q1 es positivo 5Q, está bien, pero si le pone que Q2 es positivo, no, al revés sería, ¿no? Sería que Q1 es menos 5Q, entonces le cae un menos aquí. Entonces eso sería un error porque está contradiciéndose. Está diciendo que el vector de campo 1 no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Entonces ahí habría una inconsistencia porque usted mismo a la hora de dibujar los vectores dice que va hacia la derecha y a la hora de hacer la sustitución dice que va hacia la izquierda. Entonces, a eso me refiero. Ok, entonces aquí se me va a cancelar la carga 1 por la carga Q, más bien. Entonces lo que me va a quedar es un sistema de ecuaciones, bueno, no un sistema de ecuaciones, una ecuación cuadrática, que sería 5x cuadrado 2x más a al cuadrado. Entonces hago multiplicación cruzada y me queda 5 por x al cuadrado más 2x o más 2ax más a cuadrado. Ya estoy desarrollando el binomio al cuadrado. Más 2x al cuadrado. Entonces, si yo hago si multiplico esto, me va a quedar el 5x al cuadrado menos el 2x al cuadrado, me va a quedar 3x al cuadrado más 10ax más 5a cuadrado igual a 0, que es la forma canónica de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, reconozco que este es el coeficiente a de la fórmula cuadrática, este es el coeficiente b y este es el coeficiente c. Entonces, si yo sustituyo en la cuadrática, voy a tener lo siguiente. Sería x, sería menos b es 10a más menos 10a al cuadrado menos 4a, que es 3, por c, que sería 5a cuadrado. Dividido entre 2 por a, o sea, 2 por 3. ¿Cuánto da lo que está dentro del radical?
sería 10 al cuadrado. En ambos lados, en ambos términos está el a al cuadrado, ¿no? Entonces sería 10 al cuadrado menos 4 por 3 por 5. O sea, sería 40, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí me van siguiendo? No, Sí, tengo esto, ¿no? Y esto es 2 por 3, que sería 6. Ok, entonces ahora separo en dos respuestas. Una la positiva, que sería menos 10 a más la raíz de 40. Voy a sacar ya el a, que sale del radical, entre 6. Entonces hacemos eso. Sería menos 10 más raíz de 40, todo dividido entre 6. Eso me da menos 0.613, 613A. ¿Eso les da a ustedes? Sí, me dio lo mismo. No. Seguro que lo están haciendo. Vamos a ver ahora con negativo. Ponemos menos aquí. Y eso me da menos 2.72. Menos 2.72A. Bueno, entonces uno se preguntará, es raro esto, porque me dan dos respuestas negativas. ¿Será que está bueno, está malo? Entonces, de entrada, uno podría decir, esto está malo, porque me dan dos respuestas negativas. No tiene sentido que me dé respuestas negativas si yo coloqué mi punto a la izquierda. O bueno, incluso podría haber una confusión ahí, pensando en que como el punto, está bien, el signo menos, dice, pues porque el punto está a la derecha. Y entonces hacia la derecha son valores negativos. Pero hay que tener cuidado con eso. Eso no es cierto. Ese razonamiento no está del todo correcto. Entonces yo lo que acabo de encontrar es lo siguiente. Aquí tengo la carga 1. Aquí tengo la carga 2. Y yo coloqué mi punto P aquí. De manera que yo definí lo siguiente. Fíjese bien en esto. Yo definí que la distancia que había desde la carga 1 hasta P era X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque eso corresponde a la figura. Eso quiere decir que si yo mido la distancia desde la carga 1 hasta el punto P, eso es positivo. No sé cuántos centímetros, no sé cuántos metros hacia ese punto. Por lo tanto, todo lo que yo mida, por la referencia que acabo de tomar, todo lo que yo mida hacia la izquierda de la carga 1 es positivo, y todo lo que mida hacia la derecha es negativo. Entonces, eso es lo que estoy encontrando. Estoy encontrando, primero, la primera respuesta me dice, el punto está a negativo 0.613A. O sea, es decir, me está dando un punto aquí, más o menos aquí, porque yo sé que la distancia entre Q1 y Q2 es A, pero esa la descarto. Esa la descarto. ¿Por qué? Porque según la exactamente la misma situación, lo único que va a cambiar nada más es la intensidad de las cargas, van a haber más o menos líneas de campo. Pero lo que yo puedo ver en un dipolo es que entre las dos cargas no hay un punto donde el campo eléctrico sea cero. Para que el campo eléctrico sea cero entre las dos cargas, debería haber un vacío ahí. Y no hay vacío. Entonces, no existe. Entonces, este está descartada. Este está descartado. Y el otro punto que me está dando, este fue el primero, y el otro punto que me está dando es a 2.72
veces A. Entonces me está dando aquí. Este es el otro punto. Entonces repito, este está a 0.613 veces A y el otro está a 2.72 veces A. O sea, puedo medirlo también a partir de la carga 2. Estaría a 1.72 veces A. Este sí tiene sentido porque me dice está al lado derecho de la carga positiva. Voy otra vez al dipolo. Voy otra vez al dipolo. Voy otra vez al dipolo. Y entonces encuentro, o mejor voy a ir al simulador. Quizás más fácil verlo en el simulador. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo es carga negativa. Me gusta esto, siempre se recarga de nuevo. Ya casi terminamos. Entonces colocamos cargas de diferente polo. Diferente polo. Entonces, y una de ellas es negativa, la de la izquierda. Entonces tengo que invertir aquí invertirlas. A ver. Invertir la negativa. Pero lo que sucede aquí es, a diferencia del dipolo que habíamos generado antes, es que la negativa es la grande, es la segunda de aquí, y la positiva es la pequeña. Entonces, depende mucho de cuál sea la magnitud entre ellas. Entonces, aquí no puedo generar exactamente lo mismo que me dice el problema, porque me dice -5 y la otra 2, no puedo llegar hasta -5. Pero sí logro ver que si yo cambio bastante la magnitud, entonces va a haber una región, ahí hay un error en la simulación porque se corta esa línea. Si yo lo acerco más, va a ver, ahí está. Entonces ahí logran ver ustedes cómo a la derecha de la carga positiva existe ese punto, ¿no? Entonces no depende tanto de si hay carga positiva o negativa. Depende bastante también de la intensidad, porque fíjese que si yo hago más grande la positiva y hago pequeña la negativa, entonces el punto se pasa a la izquierda. Entonces yo la situación que tengo en el problema es que la carga positiva sea pequeña, y la negativa grande, ¿no? Entonces ahí se logra ver justamente cómo a la derecha de la carga positiva hay una región donde no hay líneas de campo. Y si no hay líneas de campo, entonces es que ahí, en esa región, el campo eléctrico es 0, que es lo que acabo de encontrar. Entonces, ¿cómo doy la respuesta? La respuesta la puedo dar de la siguiente manera. Quiere decir que esto que encontré aquí es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, pero para darlo más sencillo, voy a decir el punto P, donde E neto, campo neto, es 0, está a 1.72 veces a la derecha de Q2 igual a positivo 2Q. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué digo 1.72Q, 1.72A y no digo 2.72A? Pues porque estoy tomando referencia a la carga 2. El X, con el que definí la ecuación cuadrática, estaba medido a partir de la carga 1. Entonces, no suena tan práctico como decir a la derecha de la carga 1, si esta está a la izquierda, ¿no?
Entonces, por eso le resto la distancia que hay entre las dos cargas, que sería dA. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna pregunta? Tengo que repasar otra vez el video. ¿Otra vez el video? Vale, pues esa es la idea. Pueden verlo, ¿no? Ahora, si usted, es importante decirlo, yo solo analicé de una sola vez en la posición 1, ¿no? No analicé la posición 2 ni analicé la posición 3. Pero ¿qué me va a pasar cuando yo haga ese análisis? No lo hice por cuestiones de tiempo. Pero si yo analizo el 2, entonces lo que voy a encontrar es que la ecuación resultante va a tener una inconsistencia. O sea, cuando yo llegue aquí, a este punto, aquí, esta ecuación que es la que me lleva a la cuadrática, voy a tener un problema, porque me va a quedar dos números negativos que se suman, y dos números negativos que se suman no me dan 0. Entonces, por eso se descarta esa posibilidad en el dipolo. Y en el caso de la derecha, si yo hubiera analizado el punto 3, que es el que aparece aquí en la imagen, entonces hubiera encontrado la misma respuesta que encontré aquí. La única diferencia es que ya me hubiera dado directo 1.72A. Entonces, eso siempre suele pasar, y yo por eso se lo dije en el mismo problema de la semana pasada. En este tipo de ejercicios, usted analiza los tres lados, a la izquierda, a la derecha y en el centro. Entonces, cuando el punto está a la izquierda o a la derecha, entonces cualquiera de las dos le va a dar la misma respuesta. Entonces, usted no la descarte de un solo, porque antes alguien pudo haber dicho aquí esto está malo, o sea, el punto no está ahí porque las dos me dan negativo. Entonces, no lo descarte de una sola vez solo porque aparentemente esa no es la respuesta. Piense realmente lo que acaba de encontrar y vea que también este lado le da la respuesta, solamente que como usted toma una referencia hacia la izquierda, la negativa es la referencia hacia la derecha, o sea, le está confirmando de que el punto está a la derecha de Q2. Lo mismo que va a encontrar en 3. Pero sí, como dice el compañero, repasen el video, ¿verdad? Vuélvanlo a ver. Hagan las otras dos posibilidades ustedes para que se convenzan de que efectivamente está allí. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, pues ya nos pasamos de la hora. Mañana vamos a hacer problemas de campo eléctrico debido a distribuciones de carga lineales, es decir, ya no van a estar distribuidos en puntos, sino que van a estar distribuidos en líneas, en anillos, y pues eso es un poco más complicado, porque en esos casos lo que tengo que hacer es integrar, porque tengo que separar el problema en segmentos y luego sumar esas contribuciones de todos los segmentos, y eso implica integrarlo. Entonces hay que estar bastante atentos a la clase de mañana, son problemas bastante largos y suelen ser un poco más difíciles de los que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces nos encontramos mañana, cuídense mucho y que tengan un feliz día.